De verdad, hermanos, qué gusto verles. Gracias a Dios que estamos aquí. Es una enorme bendición ver sus rostros sanos y salvos, listos y dispuestos para seguir la palabra de Dios. ¿Están listos? Gracias a Dios, hermanos. Qué bueno por ello. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra enseñanza del domingo anterior, que tenía que ver con el llanto de Pedro. Todo lo que nos enseña, hermanos, esta parte que a su vez para cualquier cristiano es algo vergonzoso, en el momento en que, pues, Pedro, ese Pedro, ¿verdad?, que decía y que le dijo tantas veces al Señor Jesucristo: yo estaré contigo, no importa que todos se escandalicen, si es necesario morir, yo moriré contigo. Y a la primera que se le presentaron las pruebas, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Le negó. Y aprendíamos que nosotros estamos siempre en la posición de Pedro, negando a Jesús. Y siempre estamos en la misma posición diciéndole: no, Señor, yo te amo. No, Señor, yo te sigo. No, Señor, yo creo en ti. Pero a la primer persecución, al primer ataque, al primer problema, negamos a Jesús. Lo que hizo Pedro después, hermanos, fue llorar amargadamente. Y sabemos lo que significa llorar amargadamente ya. No simplemente fue un lloro simple, un lloro cotidiano, un lloro como cuando pierde nuestro equipo favorito, o cuando se me pierde dinero, ¿verdad?, que es algo que sí provoca mucho dolor. Sino esto va más allá, hermanos, porque vimos que el llanto de Pedro era algo sumamente que le llegaba hasta el alma, con gemidos, algo que de veras, hermanos, le dolió. Y esta mañana, hermanos, vamos a aprender qué fue lo que provocó que Pedro llegara a esa instancia cuando él se jactaba, como muchos de nosotros, ¿verdad?, que amamos a Jesús, que creemos en Jesús, que vamos a hacer todo lo que Jesús nos diga, pero cuando viene la primer prueba, canta el gallo y le negamos. Vamos a ver qué le provocó y vamos a ver cómo impedir que nosotros podamos seguir así. Ahora, antes de iniciar, hermanos, nos dice el apóstol Pablo en las cartas pastorales en Timoteo, cuando él está a punto de morir, está escribiendo esta carta en la cárcel y está a punto de morir, y escribe: he peleado la buena batalla, he peleado la batalla de fe. Nosotros, hermanos, a veces no entendemos que cuando nos hacemos cristianos de verdad, porque también hay cristianos que no son de verdad, cristianos reales, cristianos fieles, entramos a una guerra espiritual, y estamos peleando todos los días espiritualmente contra Satanás y sus demonios y todas las cosas, hermanos, que este mundo que le pertenecen, porque ya aprendimos, hermanos, que este mundo está dominado por Satanás en todas las esferas. Siempre, hermanos, hay un ataque especial contra la iglesia de Cristo, y díganme sí o no. Siempre hay un señalamiento, siempre hay un ataque de cualquier esfera. Siempre los cristianos son las peores personas de este mundo. Y bueno, es la voluntad de Dios, porque para eso fuimos escogidos. Entramos a esa guerra, y esa guerra, hermanos, no se lucha nada más en un solo frente o en un solo lugar. Hay muchos lugares de combate, en la casa, en el trabajo, etcétera, etcétera. Y es normal que en las guerras se puedan perder algunas batallas. Y como por ahí coloquialmente se dice, podemos perder una batalla, pero no la guerra. Pedro, hermanos, perdió una batalla, como tú y yo la podemos perder, o como ya la hemos perdido muchas veces. Ahora, Pedro, pues no era cualquier persona, ¿verdad? Pedro, hermanos míos, era del círculo íntimo de Jesús. Sabíamos que eran 12 apóstoles, ¿correcto? Pero solamente eran 3 apóstoles los que formaban ese círculo íntimo de Jesús, que son precisamente los 3 apóstoles que estuvieron en la transfiguración en el monte, según Mateo 17. Si no han leído, se darán cuenta que solamente estaba Pedro, Juan y Jacobo. Los mismos apóstoles son los que estaban presentes cuando resucitó a la hija de Jairo. Lo has leído, ¿verdad? Ahí estaban ellos 3 presentes. Y así es, hermanos, así es en la iglesia también.
Hay un cúmulo de cristianos, pero también solamente hay algunos círculos íntimos que se acercan al Señor Jesucristo de una manera real. Ahora, Pedro, hermanos, era una persona muy voluntariosa, así como ustedes comprenderán. El único que siguió a Jesús cuando fue arrestado. Porque acuérdense, hermanos, que cuando llegó la turba a arrestar a Jesús, todos se fueron, amén. Y lo leíste. Y era Pedro también el único que sacó la espada para defender a Jesús cuando le cortó la oreja al guardia que vino para arrestarlo. Pedro, hermanos, fue el primer apóstol que Jesucristo llamó. Pudiéramos también nosotros tomar su lugar cuando en nuestra familia somos los primeros en recibir el Evangelio. Tomamos el lugar de Pedro. Fue el primero que vino a mi casa. Acuérdense que Jesús fue primero con Pedro antes que cualquiera de los 12. Y Pedro lo dejó todo. Dejó en parte su familia, dejó su empresa de pesca, dejó su ciudad, su provincia, y estaba siguiendo a Jesús de corazón, y ahora estaba allí, cerca de Jesús, para todo lo que aconteciera. Pero cuando fue confrontado como uno de sus seguidores, como lo aprendimos el domingo anterior, ¿se acuerdan? Apareció en él la humanidad normal que puede aparecer en cualquier cristiano. Su instinto de supervivencia, su autodefensa, su sentido de conservación personal, que lo hizo negar cuando había un peligro su vida. Y aquí, hermanos, en esta porción que hoy ustedes me acompañaron en la lectura, vamos a ver las causas que hicieron que Pedro negara a Jesús cuando le fue confrontado. Y si nosotros, como les dije el domingo anterior, vamos a hacer esta mecánica, vamos a ponernos en el lugar de Pedro. Imagínense que tú, no importa que seas mujer, que tú fueras Pedro y que llegara una turba a arrestarte y te dijera, ¿tú también eres discípulo de Jesús? Pues a la cárcel también. ¿Lo vas a negar? ¿Qué harías tú? ¿O qué hubieras hecho tú en el lugar de Pedro? ¿Crees que hubieras hecho algo diferente? ¿Crees que tú no lo hubieras negado? ¿Crees que ahorita, hermanos, cuando ya venga la persecución a la iglesia, lo vas a negar? Nos vamos a encontrar, hermanos, en la misma posición cuando venga nuestro tiempo. Ahora, aquí en estos versículos que vamos a analizar hoy, vamos a ver, hermanos míos, las causas que provocaron la caída de Pedro, que perdiera esa batalla, mas no perdió la guerra. Así nosotros mismos, al enfrentarnos en esta guerra espiritual, podemos perder batallas. Lo que no debemos es de perder la guerra. Y seguimos adelante, hermanos, seguimos adelante, porque vamos también a ver el ejemplo cómo no perdió. Perdió esa batalla, pero no perdió la guerra. Y ya sabemos lo que hizo Pedro más adelante, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, en el versículo 31, las cosas que provocaron la caída de Pedro, y que tú te puedes identificar si es que por ahí estás a punto de negar a Jesús. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está. Ahora, qué atención, hermanos, pongan atención. Cuando dice escrito está, ¿qué quiere decir eso? Que va a suceder. Y lo mismo va a suceder con nosotros. ¿Por qué? Porque escrito está. Y eso ya está escrito en Apocalipsis. Dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y el versículo 32 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar, Señor. Con jactancia, con seguridad, como lo debe de ser una persona que ama al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo, hermanos, cuando vino la prueba? Lo negó. Nosotros pudiéramos estar en el mismo lugar. Aquí hay un grupo de cristianos que podemos decir, no, pastor, yo voy a estar siempre en la iglesia, no, pastor, yo voy a estar ahí, yo voy a hacer lo posible y dentro de que usted de mi parte, yo voy a esforzarme. Y cuando viene la prueba, son los primeritos en decir, no, yo no puedo, no tengo tiempo, mejor otro día,
si sabe contar, no cuenta conmigo. Así que inmediatamente, hermanos, viene esa parte. ¿Qué fue lo que provocó entonces la caída de Pedro? Si él le dijo con seguridad, no, Señor, voluntarioso, ¿verdad? Lo que sucede, hermanos, es que al negarlo, después de lo que él mismo afirmó, es que no creyó en sus palabras. Esa fue una realidad, hermanos, en la vida de Pedro. Lo amaba sinceramente, no lo podemos negar. Mas, sin embargo, cuando vino esa prueba, fue lo que lo negó, como estaba escrito, como el Señor Jesucristo le dijo que iba a pasar, porque no creía en sus palabras. ¿Y eso por qué sucedió? Si estuvo con él. Hermanos, estamos en una guerra. Es una guerra espiritual. Es una guerra invisible, que se hace visible cuando vienen las persecuciones, cuando vienen los ataques. Ahora, déjame que te diga una cosa. Desde el jardín del Edén, Satanás siempre quiere hacernos dudar de la palabra del Señor Jesús. Pedro estaba negando que se cumpliría la profecía de Jesús en cuanto a él. Y si el Señor, hermanos Jesucristo, si el Señor te dice algo, créele, porque todo lo que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra se va a cumplir. Así que, hermanos, siempre, cuando vamos a la Biblia, lo vimos también el jueves en la lección del discipulado, cuando el Señor Jesucristo a través de su palabra nos dice algo, pero que empieza nuestro intelecto a decir, es que ¿cómo es posible eso? Es que no es cierto, es que la ciencia y es que estos canales de reputación alta me dicen otra cosa. ¿Cómo puedo creer yo en eso, hermanos? Si la Biblia lo dice, es porque así es. La ciencia, hermanos, confirma lo que la Biblia dice, no porque la ciencia tenga razón, sino porque la Biblia es lo que hace que la ciencia tenga razón, porque así está escrito. Y hemos visto un montón de ejemplos. Hemos visto cómo no es que la Biblia esté peleado con la ciencia. La ciencia, hermanos, quiere tomar el lugar de la Biblia. Y eso fue lo que Satanás hizo con Adán y Eva. El día que coman de ese árbol del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y serán como dioses. Y hoy, hermanos, el ser humano se siente Dios. Por eso aprende filosofías, prácticas ocultas, porque quiere tener un conocimiento. Hoy en día los héroes de nuestros niños, y ya saben a qué me refiero, ¿verdad? No son los héroes reales de la vida, sino esos ficticios de Marvel, ¿verdad? Esos son los héroes de nuestros hijos. Cuando hay héroes de verdad, esos bomberos que arreglan su vida, esas personas que realmente, hermanos, son héroes en carne y hueso. Si tú le dices a tus hijos, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser como Iron Man. Y los bomberos, los doctores que estuvieron al frente en el COVID, todo eso, hermanos, ¿dónde quedan? ¿Cómo están tus hijos allí? Entonces, Satanás, hermanos, no solamente utiliza esas partes, sino también utiliza conocimiento científico para hacerte sentir, creer que tú no necesitas la Biblia para ser sabio. Porque creen, hermanos, que saben más que Dios. Cuando en la Biblia está registrado todo lo que la ciencia dice, desde antes, hermanos, que hubiera científicos. Así que la Biblia, hermanos, es la Biblia, es la palabra de Dios. Ahora, lo que pasó con Pedro estaba escrito. Lo que va a pasar con la iglesia está escrito. Y si Dios dice que va a pasar eso, hermanos, ¿qué tienes que hacer? Creerle. Satanás, su trabajo no es jalarte los pies en la noche, no es abrirte una puerta. ¿Crees que él se va a tomar el tiempo de hacer esas infantilerías para asustarte? No, hermanos, Satanás no está perdiendo el tiempo en asustarte en la noche. Él está en una guerra dispuesto a destruir al ser humano, porque vino a tomar el lugar que supuestamente él, bueno, más no supuestamente le correspondía, pero que él no lo quiso, porque él negó a Dios. Él quiso ser como Dios, quiso sentarse en su trono. Y hoy, hermanos, el ser humano quiere hacer lo mismo. Exactamente quiere hacer lo mismo. Quiere pretender que sabe más que Dios, y quiere decirle a Dios cómo se hacen las cosas. Y muchos cristianos quieren hacer lo mismo.
estaba negando que se iba a cumplir la profecía de que para que el mundo fuera salvo, Él tenía que ir a la cruz. Y por eso le dijo: no, Señor, no, tal cosa no te acontezca, ten compasión de mí. En otro pasaje le dice, ¿qué le dice el Señor? Aléjate de mí, Satanás. ¿Qué no se llamaba Pedro? Entonces, ¿por qué el Señor Jesús le dice a Pedro, Satanás? Y después le dice, no tienes la mira puesta en las cosas de Dios, sino de la tierra. No entendía, hermanos, Pedro, que así tenía que ser para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que existiera el evangelio de salvación. Entonces, a eso, hermanos, muchas personas, incluso muchos cristianos hoy en día, no creen en las palabras de Jesús. Y eso, hermanos, indica que vamos hacia abajo. Pedro, hermanos, dijo, si todos se escandalizarán de mí esta noche, y Pedro le dijo, y aunque todos lo hagan, yo no. Vimos en el versículo 33. Soy diferente a los demás. Muchos cristianos caen en esta jactancia. No, yo no, pastor. No, yo no. Yo voy a estar firme, pase lo que pase. Lo mismo que Pedro. Pero Pedro eso no lo dijo por exagerado, ¿verdad? Sino porque realmente creía que podía hacerlo debido a su amor por el Señor. No esperaba ser vencido. Él amaba realmente a Cristo, hermanos, como nosotros lo amamos, amén. Pero no se conocía a sí mismo en esos tiempos o en esas circunstancias. Tú, hermano, ahorita tú puedes decir, yo amo al Señor, yo lo voy a seguir, voy a hacer lo que esté de mi parte para seguir adelante. Pero, hermanos, va a llegar un momento, y está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Porque la ONU ya lo declaró. Somos perjudiciales para los derechos humanos. Así que va a haber persecución, van a querer cerrar iglesias, van a querer encarcelar pastores. De hecho, ya está sucediendo en Europa, ya están encarcelando pastores. En África, que es donde todavía están un poquito peor, ya están matando cristianos por predicar el evangelio. Y todos saben que todo eso se viene hasta que llegue a América, ¿verdad? Y cuando se venga para acá, ¿no? Acuérdense lo que dice Apocalipsis. Dice, es necesario que seas encarcelado. Y muchos morirán. Y eso va a pasar. ¿Por qué, hermanos? Porque está escrito. Entonces, cuando uno predica estas cosas, nadie quiere ser cristiano, ¿no? Es que, pastor, a mí me dijeron que ser cristiano iba a resolver toda mi vida, todos mis problemas, me iba a ser hasta millonario. Hermanos, te mintieron. Porque apenas entraste a la guerra. Y en la guerra hay bajas. Amén. Pero todos para gloria de Dios y para nosotros mismos. Y entonces son mártires, ustedes están locos, están como aquellos de Medio Oriente que matan por seguir a su Dios. No, hermanos. Nosotros estamos en la guerra que el Señor nos eligió. Y nosotros fuimos tomados por soldados por el Señor de los ejércitos. Ahora entiendes por qué se le llama a Jehová en el Antiguo Testamento Señor de los ejércitos. Nosotros también somos su ejército, hermanos, pero nosotros no peleamos con armas físicas, sino con armas espirituales. Y Pedro, hermanos, utilizó una que utiliza mucho el cristiano hoy en día: confiar en sí mismo. No, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Y muchos cristianos, hermanos, muchas personas que dicen seguir a Jesús hacen exactamente lo mismo. Llega la primera prueba, ya ni quieren venir a la iglesia. Lo primero que hacen es la primera prueba. Así que, ¿somos o no somos como Pedro? Por supuesto que sí. Pedro no se conocía a sí mismo porque no sabía cómo iba a reaccionar ante la angustia y el peligro. ¿Tú sí sabes cómo eres, hermano? Ante la angustia y el peligro. Y no lo digo por cosas tuyas personales, sino por el propio o la propia gloria de Jesús. ¿Estás dispuesto a enfrentar lo que se venga? Por la gloria de Jesús. Antes de que cante el gallo, le dice el Señor, me negarás no una, no dos, sino 3 veces. Dice Pedro, en otras palabras, primero la muerte antes que negarte, Señor. La confianza en sí mismo, hermanos,
es el primer paso hacia la caída. Tengan mucho cuidado, hermanos, cuando confíes demasiado en ti, cuando confíes demasiado en tu intelecto, en tu conocimiento, o como muchos, es que como yo ya tengo muchos años en el Evangelio, pues yo no. Hermanos, Pedro era el que llevaba más tiempo con Cristo y aún así le negó 3 veces. Hablar es fácil, cualquiera puede hablar. Es sencillo decir que somos seguidores de Cristo, pero nuestras declaraciones son solo significativas cuando se prueban en la persecución. Hay cristianos, hermanos, que y voy a expresar esa frasecita muy trillada, pero que creo que todos la conocen, con muy poco pinole los datos. Al primer rechazo en la familia, niegan a Jesús. Y me van a decir que ya no quieren venir. No, porque ya ni me invitaron al convivio, pastor. No, porque ya me hicieron burla. No, porque ahora ya no me llaman por mi nombre de pila, ahora me dicen aleluya. ¿Sí o no? Todos lo hemos experimentado, todos lo hemos vivido. Llega la familia, ¿prefieres a ellos que a mí? No, hermanos, no preferimos a nuestros hermanos, preferimos a Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque Él fue a la cruz por mí, por eso lo prefiero. Así que siempre hermanos debe demostrar antes, hermanos, de decir, no, yo sí. Y cuando llega, no vienen. Que porque pues, tráiganse los hermanos. ¿Qué hizo la hermana Lili? Creo que ahí nos edificó, ¿verdad? Hay que traer a la familia, porque es la voluntad de Dios, no la voluntad de la hermana Lili, ni de ustedes. Hay que traerlos, hermanos, para que conozcan a ese Jesús de la Biblia, no el Jesús religioso que enseñan allá afuera, ni tampoco al Jesús que muchos cristianos se fabrican. Un Jesús muy conveniente, ¿no? Y no al que nos muestra la Biblia. Aparte de Jesús, hermanos, no solamente nuestro Señor y nuestro Salvador, también es nuestro Maestro. Amén. Y es el que nos enseña todo lo que tenemos que hacer. Dice 1 Corintios capítulo 10, hermanos, por favor. Primera carta a los Corintios capítulo 10. Algo muy importante en cuanto a esto que les estoy comentando. Dice la palabra de Dios, primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 12, lo siguiente. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Autoconfianza, hermanos. El mundo te enseña, de hecho en internet abundan los coaches, ¿verdad?, para generarte autoconfianza y seas exitoso, hermanos. En la Biblia, hermanos, en el mundo espiritual es tu primer punto de caída, porque sabemos, hermanos, que en el mundo espiritual no se pelea como lo hace el mundo físico, el mundo secular. En el mundo espiritual es todo al revés. Y la persona que tiene más autoconfianza es el primer paso hacia la caída. ¿Cómo le pasó a Pedro? Y eso no me lo estoy inventando yo, porque yo también, hermanos, he caído. ¿Por qué? Por confiar más en mí que en lo que me dice Dios. Así que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Muchas advertencias llegan a nuestra vida, ¿verdad? Cuando algún hermano, pastor, hermanos de la iglesia te dicen, ¿sabes qué, hermano? Tienes este problema, yo te veo este pecado, ten cuidado. Y no hacen caso. Ah, pastor, no se preocupe, yo lo tengo todo controlado. No, yo, pastor, yo lo resuelvo. No, pastor, yo soy el muchacho Chicho, yo lo hago todo. Muy bien. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? No necesitas a Dios. ¿Por qué? Porque no moriréis. Si no sabe Dios que el día que comas de ese fruto, seréis como Él, seréis como Dios. Y siempre, hermanos, estamos luchando con el ego. Siempre estamos luchando con lo que el mundo de allá afuera nos enseña. No, ustedes no necesitan a nadie. Ustedes lo pueden hacer todos solos. No necesitan a Dios. La religión es para tontos. Todo eso que nos enseñan allá afuera, hermanos, va contrario a lo que la Biblia nos enseña. Y precisamente eso fue lo que hizo que Pedro negara a Cristo.
Y muchos dirán, pero ¿cuál es el problema? Vamos adelante. Poco a poco, hermanos, se va retrocediendo. Acuérdense, hermanos, que aprendimos el domingo anterior. Pedro lo seguía de lejos. Amén. Se está retrocediendo. Uno, hermanos, cuando tiene tanta autoconfianza, se va alejando poco a poco. Cuando tú crees que no necesitas a Dios, cuando tú crees que no necesitas venir domingo a domingo, aburrirte aquí a sentarte porque tienes mejores cosas que hacer, te vas alejando cada vez más de Dios. Cada vez te vas alejando más de Dios, poco a poco. Y empiezan a decir pensamientos que Satanás pone en su cabeza, te alejas de la iglesia. Poco a poco te vas alejando de la iglesia y empiezas a justificar diciendo, pues yo leo la Biblia en mi casa, yo oro en mi casa. Sí, hermano, síguelo haciendo. Pero el mandato es que vengas donde está su pueblo, porque donde Dios se manifiesta es en su pueblo. Amén. Es aquí. No puedes justificarte porque eso quiere decir que estás retrocediendo, siguiendo a Jesús de lejos. Nos acercamos después, hermanos, ya no leemos la Biblia. Ya no la empezamos a leer. Y sobre todo aquellos que se jactan de que ya leyeron la Biblia una vez. Y ya creen que ya no la deben de leer otra vez, porque ya la leyeron toda. Y se los digo, hermanos, porque aquí tenemos la costumbre de año con año tener una lectura nueva. Nos leemos la Biblia toda completamente en un año, leyendo solamente 3 capítulos diarios. Terminamos la Biblia en un año. Y eso es una bendición, pero hay quienes ya lo hicieron, ya no la vuelven a tomar. Ya no la vuelven a leer porque creen que ya no la necesitan volver a leer. Error muy grande, es lo que estaba viendo con Pedro. Nos vamos alejando poco a poco de la Biblia, de la oración. ¿Cuántas veces oras, hermano, al día? Cuando recién recibiste a Cristo, estabas enamorado del Señor y le pedías y lo buscabas en oración, y poco a poco, hermanos, te vas alejando de la oración, de la oración, de la oración, hasta que ya nada más oras por aliviar tu conciencia en la noche. O cuando tienes un problema muy serio, ahí sí vas, ¡ay, Señor, Dios mío, ¿dónde estás? Pero cuando todo está bien, nadie se acuerda de Dios. Ese es el problema, hermanos. Hasta que deja completamente la oración y ya nunca ora. Se alejan de los hermanos de la iglesia, se alejan de las actividades de la iglesia. ¿Y saben cuál es lo peor del caso, hermanos? Como último, se mezclan con la gente del mundo y terminan haciendo las mismas cosas que el mundo. Y muchos se justifican, pastor, pues es que es mi trabajo, es que pues lo tengo que hacer y tengo que estar ahí y pues si me invitan, ¿y qué hago, pastor? Pues no, que dices que amas a Jesús. Él te escogió. Acuérdense, segunda carta a los Corintios 5:20 nos dice que nosotros somos embajadores en nombre de Dios. Estás representando a Dios en tu trabajo. Estás representando a Dios en tu escuela, jóvenes. ¿Lo estás haciendo bien? Y luego, hermanos, decimos que sí amamos a Jesús, pero allá solo nos interesa lo que más se pueda traer en la economía, ¿verdad? Y no digo que sea malo, pero hermanos, gracias a quien tienes ese trabajo. ¿Autosuficiencia o por misericordia de Dios? Hoy escuchamos, Dios me da lo que necesito, no lo que quiero, porque lo que quiero normalmente no lo necesito. Amén. Así que hay que tener madurez para esas cosas. Así que, hermanos, hijos de Dios, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe cuando se vienen los problemas? Tu primer pensamiento es, ¿a qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy? Tengo problemas con mi familia y lo primero que quiero es alejarme de Dios. Cuando es precisamente lo que quiere Satanás, alejarte de Dios.
para destruirte. Cuando se vienen los problemas en el trabajo, a veces hasta culpamos a Dios. Y cosas por el estilo, hermanos. Son cosas que se deben de evitar, porque vamos rumbo a la caída de Pedro. Dice, seguimos en el punto 2. Dice la Biblia, hermanos, regresen a Mateo, por favor. Mateo 26. En el versículo 69, que vimos el domingo anterior. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Así que estamos viendo, hermanos, porque este pasaje trae una tremenda enseñanza de las consecuencias de confiar en sí mismos más que en Jesús. Pedro había estado, hermanos, fíjense, 3 años y medio con el Señor. 3 años y medio con el Señor. Todos los días. De lunes a domingo. ¿Y tú? Porque vienes un día a la semana, te quejas, se te hace gravoso, crees que es pesado eso, y tú dices, ay, es que el domingo, pastor, se inventó para descansar. Hermano, dime dónde dice eso. ¿Quién te dijo que el domingo se inventó para descansar? Es que está escrito, ¿no? Y salen los teólogos, ¿verdad? Que Dios descansó al 7º día, ¿sí o no? El 7º día del sábado. El domingo es el primer día de la semana. Y sí o no, así está tu calendario. Entonces, hermano, no utilices la justificación para la verdad que utilizan muchos. Es que, pastor, yo trabajo mucho toda la semana. Pues gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios que tienes mucho trabajo y que te cansas, porque hay fruto en ese trabajo, ¿sí o no? Pero ¿qué dice el Señor? Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Puedes estar en tu casa descansando de tu jornada laboral pesada, nadie dice que no, que tampoco te creas que eres el único que trabajas, ¿no? Tampoco te creas que eres el único que tienes tantos exámenes. Hermanos, hay miles. Y hay cristianos miles que también son fieles. Así que no justifiques la apatía. Simplemente no quieres y ya. No lo justifiquemos. Ahora, nosotros, hermanos, se supone que como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, discípulos de Jesús, tenemos que poner el ejemplo, ¿no? Y donde quiera que estemos, estamos representando, porque llevamos un tiempo compartiendo con el Señor Jesucristo. Pedro estaba, hermanos, lado a lado, cara a cara con el Señor. Era el primero en la lista de los apóstoles. Él era el que había recibido revelación directa de Dios. Cuando le dijo que la gente del pueblo decía, ¿quién es este profeta? Bueno, pues dicen que eres Elías o alguno de otros profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y quién fue el que contestó primero? Pedro, y le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue el primer apóstol, hermanos, en revelársele quién tenía enfrente. Y vean, hermanos, lo negó. Nosotros, hermanos, le podemos llegar a la altura de Pedro. Y fíjense, hermanos, quién era Pedro, y aún él le negó. Si Pedro lo hizo, ¿crees que tú y yo no lo podemos hacer? El punto es, hermano, que tenemos que corregir porque no nos encontremos en esa situación. Hermanos, ninguno de nosotros, y lo digo con todo respeto, y me refiero yo como pastor, ninguno de nosotros le llega a los talones a Pedro, ¿no? Nadie. El pecado de Pedro fue, hermanos, fue con agravantes. Pero él cayó en pecado por sorpresa, no en forma intencional como fue con Judas, porque tenemos 2 personajes que negaron a Jesús. Uno de ellos fue Pedro y otro fue Judas. Pero Judas lo hizo
por dinero. Amén. Y ya sabemos la historia. Pero hay tres etapas en la negación de Pedro que quiero que les quede bien claras y no te encuentres en esa situación. Lo vimos el domingo anterior. Número 1, la acusación. Dice que la criada le dijo: tú también estabas con Jesús en Galileo. ¿Y qué le dijo? No sé de lo que hablas. ¿A quién de ustedes, hermanos, en su trabajo, en su escuela, en la familia, les dicen: tú también ya eres cristianito? ¿Tú también ya eres un aleluyo? No, ¿cómo crees yo? ¿Sí o no? Y empezamos, hermanos, con la acusación. Y negamos delante de todos que no somos cristianos. Es más, yo ni me congrego, yo nomás voy de vez en cuando porque no tengo otra cosa mejor que hacer. Actuó como confusión y trató de desviar el tema. Y luego salió por la puerta para que no lo siguieran molestando. ¿Es tu reacción, hermano, cuando alguien te juzga, te critica porque vienes a una iglesia cristiana? Te dicen: ay, tú también eres de ahí. No, yo no, yo nomás voy porque si no, no me dan mis domingos, ¿verdad? Desvían el tema, hermanos, cuando te dicen: eres cristiano. Evades el tema. Estás en la primera etapa. Número 2, la acusación. Llegó otra criada y le dijo: este estaba con Jesús de Nazaret. ¿Y qué hizo a continuación Pedro? Lo negó ahora con juramento y dijo: yo no conozco al tal hombre. Y viene la acusación, ¿no? Y ese es punto número 3. Muchas veces, hermanos, cuando ya es tanta la presión, cuando ya es tanto el ataque, la burla, el señalamiento, el ridiculizarnos porque seguimos a Cristo, lo llegamos a negar ya hasta con juramento. Y eso, hermanos, nos va en agravante a la situación. Y después, en la tercera, cuando ya se encontró con los otros, dijo la acusación verdadera: tú también eres de ellos, porque aún tu modo de hablar te descubre. Muchos cristianos, hermanos, aprenden a hablar con palabras que antes no utilizaban, como el Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, y cosas por el estilo. ¿Sí o no? Lo utilizamos ya. Entonces, ese tipo de palabras, el mundo inconverso reconoce inmediatamente que pertenecemos al cristianismo. Entonces, cuando hablamos de esa manera, nos dice la gente: si antes tú ni decías esas palabras, tú antes salía puro ajo y cebolla de tu boca, puras maldiciones, puras groserías, y ahora sí, muy aleluya, gloria a Dios. ¿Sí o no? Entonces, cuando ya viene ese ataque, Pedro lo empieza a negar, ahora con maldiciones y juramentos, diciendo: no conozco a tal hombre. ¿Te ha pasado, hermano, que llegas incluso hasta ya a molestarte a tal grado de que te sigan insistiendo que tu modo de hablar, su modo de vestir, su modo de actuar te delata que eres cristiano? ¿Te avergüenza, hermano, que te digan que eres cristiano por tu modo de hablar y de vestir? Porque si es así, hermanos, estás en la tercera etapa: negación. Son 3 etapas: acusación, 1, acusación 2 y acusación 3, que es negarle. Para después terminar con negarle completamente, como lo hizo Pedro. Los creyentes, hermanos, que niegan a Cristo, a veces empiezan negándolo sutilmente, o fingiendo no conocerlo. Cuando se presenta la oportunidad de hablar de su fe, se retiran o fingen que no saben lo que le preguntan. Si los presionan un poco más, puede que se sientan empujados a negar de plano la relación que tienen con Cristo. Y si la presión sigue adelante, van a negar incluso que son hijos de Dios, por quedar bien con la persona que tienen enfrente. Pero no se queda ahí, hermanos, todavía. Todavía sigue la cosa peor. Si te sorprendes a ti mismo cambiando de conversación para no hablar de Cristo, hermano, estás a punto de negar a Jesús. Si se está dando una charla, una plática, y de repente sale a relucir que eres cristiano, y te empiezan a preguntar, ¿por qué? ¿Qué va a pasar, hermanos?
y eso yo creo que ya lo he experimentado, en el primer momento en que uno dice, es que yo soy cristiano, te van a empezar a consultar, te van a empezar a atacar tu fe y te van a empezar a poner a prueba, a ver si es cierto que eres cristiano. ¿Y por qué creen, hermanos? Porque el mundo inconverso sabe y reconoce que el cristiano se debe de comportar de cierta manera. Amén. Y si no ven la congruencia, te van a atacar. Y con gusto. Y qué bueno que lo hagan. Porque eso te confronta, hermanos, y que no se te olvide que estás en una guerra. Y ahí es donde empiezan las cosas. Ahora, Satanás, acuérdense, hermanos, es el más astuto. Y va a utilizar a cualquier persona para hacer que niegues a Jesús, presionándote, atacándote, criticándote y todo lo que pueda hacer. Pero ahí, hermanos, ahí está de nosotros saber cómo defender nuestra fe. Y si empezamos a negar, a desviar el tema, empezar a decir, ay, por cierto, ¿cómo quedó el equipo? Estamos negando a Jesús y sin que te des cuenta. Hay algunas maneras, hermanos, en la práctica de negar a Jesús que tal vez no te estás dando cuenta. Te las voy a compartir. Primeramente, hermanos, como él usó Pedro, negar a Jesús delante de los hombres, como lo hizo literalmente. Otra cosa, hermanos, es avergonzarse de las palabras de Cristo. Y tú puedes decir, no, pero es que yo no me avergüenzo del Señor. A ver, ¿cuántas veces en tu plática mencionas a Cristo? ¿Platicas de Cristo con tus compañeros de trabajo, con los de tu familia, con los de la escuela, con los del barrio, con los del equipo de fútbol, con la novia, el novio? Porque algunos tienen novios inconversos o novias inconversas. ¿Les hablas de Cristo o te avergüenza? Hermano, eso es negar a Cristo. Porque te avergüenzas de Él. Te avergüenzas de tu Salvador. Te avergüenzas de quien dices que es tu Señor. Esa es una manera, hermanos. Otra manera es ya un poquito ya más complicado, que es introducir encubiertamente herejías destructoras a la iglesia, donde traemos pensamientos, ideas, cosas, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Vamos ahí, por favor. Vamos ahí para que sepan de qué estoy hablando. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Yo creo que ya te lo sabes de memoria porque lo utilizamos en muchas enseñanzas, pero dice ahí la Biblia, pero quiero que te quede bien claro porque eso también es negar a Cristo. Dice el 2, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? Filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no quién. Muchas veces, hermanos, llegan a la iglesia. ¿Por qué aquí no celebran esto? ¿Por qué aquí no hacen lo otro? ¿Por qué aquí llegan a querer imponer filosofías, pensamientos, costumbres de allá afuera? ¿Y qué dice aquí? No son de Cristo. Y la advertencia es, mira que nadie te engañe. Y no solamente sucede aquí, sino también sucede allá afuera. Y nosotros, hermanos, cuando empezamos a creer más en una filosofía, dice la Biblia, solo para un claro ejemplo, ¿verdad? Una filosofía que estuvo muy de moda hace algunos años atrás, una filosofía oriental, donde la Biblia nos dice, clama a mí, yo te responderé. Y dice la Biblia también, el que viene a mí, yo no le echaré fuera. Y el que viene a mí, yo le daré vida eterna. Y muchos pasajes así. Podemos confiar en Cristo. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué confías más en el horóscopo? ¿Por qué tú crees que el horóscopo es importante en tu vida? ¿Crees que eso se compara con las promesas que tiene Jesús para quien confía en Él? Y hablo de cristianos. No estoy hablando del inconverso. El inconverso está lleno de esa basura. Estoy hablando de los cristianos que dicen confiar en Jesús y no salen de su casa sin revisar qué dice su horóscopo. Y hasta andan ahí en los grupos. ¿Cómo se dice? Yo soy ¿qué? Tierra. No sé qué tantas cosas, ¿verdad?
relacionadas. Yo soy fuego, yo soy aire, yo soy agua, y hay sobre eso. Cuando Cristo dice, hermanos, tengan cuidado, son filosofías del mundo. Eso no debe seguir un cristiano, porque eso es negar a Jesús. O sea, creer más en el horóscopo, hermanos, es negar a Jesús, en su poder, en su deidad, en lo que Él promete para cada uno de nosotros, si confiamos en Él. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque hay muchas maneras de negar a Jesús. No solamente como lo hizo Pedro, como es avergonzarse de sus palabras, creyendo en herejías destructoras. Hermano, ¿crees que la bendición de Dios depende de cómo acomodes un mueble en tu casa? Ay, es que el feng shui o algo así me dice que si pongo mi cama aquí y que si pongo este mueble acá, la energía fluye y el universo y... Hermano, basura. Eso es basura, hermano. ¿Cómo puedes confiar en esas tonterías? Pero hay gente que se lo mete en su cabeza, hermanos, y lo defiende. Y no solamente lo defiende, lo practica. Y le enseña a otros, aún en la iglesia. ¿Y qué dice el Señor? Eso es negar. Eso es negar al Señor. Y tantas cosas, hermanos, que la verdad ni quiero perder el tiempo en eso, pero son cosas que aquí quedan claras. Filosofías, huecas sutilezas. Y cuando dice sutilezas, hermanos, es que es muy sutil Satanás al engañar. Tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, fíjense, y no de Cristo. Así que tenemos que aprender a no negar a Cristo en ese tipo de cosas. Y también, hermanos, una manera de negar a Jesucristo es no recibiéndole como Señor y Salvador. Mucha gente de afuera dice, yo creo en Jesús y yo lo respeto, pero respétame a mí. Aquí nadie te está faltando el respeto. Nadie le falta el respeto a nadie por presentarle el plan de salvación. Simple y sencillamente tienen que entender que si creen en Jesús y no lo aceptan, lo están negando. Es literal. Están rechazando al Señor y Salvador del mundo. Y eso es negarle. Y eso es lo que nos debe de quedar bien claro también a nosotros. Y el pecado, hermanos, el pecado es el despertador de la conciencia de Pedro y del cristiano también. Todos nosotros, hermanos, estamos en pecado, siempre. De alguna manera u otra, unos más escandalosos que otros, lo que tú quieras, pero siempre hay pecado. Y eso debe de traer a nuestra conciencia que también es negar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, ser santo, porque yo soy santo. Y cuando estamos en pecado, deliberadamente, voluntariamente, estamos negando a Jesús. Si estamos en una relación de la que el Señor prohíbe, estamos negando a Jesús. Y me refiero a una relación interpersonal, ¿saben a qué me refiero? De noviazgos, del mundo, y no como Cristo dice. Acuérdense, hermanos, eso también es negar al Señor Jesús, te guste o no te guste oírlo. Yo estoy pasándote la verdad, y eso, hermanos, es negarlo. Y es terrible, hermanos, cuando en nuestra conciencia nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Negamos a Jesús. La palabra de Dios, hermanos, iluminando la conciencia del creyente, es como ese canto del gallo que nos hace recapacitar que lo estamos negando. Y nos humillemos confesando nuestro pecado y nos apartemos de él. Proverbios 28:3, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta del pecado. Porque ¿qué sirve, hermanos? Confesar un pecado y seguirlo practicando. Hasta hipócrita. Y no digo que no puedas caer, todos caemos, pero el punto es separarse de ese pecado para no encontrarnos negando al Señor Jesucristo. A Pedro, hermanos, con todo y lo que lo amaba el Señor Jesucristo, le fue permitido caer para hundir su confianza en sí mismo y volverlo más humilde y más compasivo, y dándole un aprendizaje para los demás. Porque a Pedro fue el que se le dijo, Pedro,
Satanás nos ha pedido para zarandearnos, pero yo he rogado por ti, para que no falte tu fe. Y una vez que tú vuelvas de ese pecado, confirma a tus hermanos y enséñales lo que te acabo de decir. Y es la misma posición que tomamos nosotros, hermanos. Es la misma posición cuando caemos en un pecado, cuando negamos a Jesús. El Señor sabe cada uno de nosotros las veces que le hemos negado y que le vamos a negar. Pero Él no está enojado con nosotros. Él tiene compasión. Y por eso nos dice lo mismo que a Pedro: Pedro, cuando vuelvas a tu pecado y te arrepientas, confirma a tus hermanos en la fe. Confirmar, hermanos, quiere decir afianzar, enseñar, predicar, que sigan firmes adelante a pesar de la caída. Todo lo hemos negado, hermanos. Pablo le fue dado un aguijón para que no se desactase. Y vean quién era Pablo, ¿verdad? Porque también Pablo se le andaba subiendo, ¿verdad? Hermanos, la disciplina más dura del Señor, te voy a decir algo que tal vez no lo creas o no lo quieras aceptar, pero una de las disciplinas más duras del Señor, aunque no lo quieras creer, es permitirnos caer en pecado para humillarnos y bajarnos de nuestra nube, bajarnos de nuestro ego, para que podamos creer que podamos hacer todo cuando sin Él no podemos hacer nada. Siempre, hermanos, tienes que tener en cuenta eso. Castigos del Señor es de hacernos que nuestro pecado nos humille, que nos rebaje hasta el suelo, para que entendamos que sin Él no somos nada. Y eso es importante. Que te quede bien claro, hermano. Otras cosas que el Señor nos permita tener una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso también es un castigo. Siempre vamos a fracasar cuando no lo consideramos. El caer en la tentación nos hace dar cuenta que sin Cristo, hermanos, nunca vamos a poder vencer el pecado. Siempre. Desconfiemos en nuestros corazones, hermanos, y confiemos totalmente en el Señor. Tenemos una promesa, el Señor Jesucristo. Una vez que pasó esto, en otro pasaje de la Biblia, en Lucas, en el mismo contexto, en el capítulo 22 de Lucas, precisamente hablando de la misma historia, pero ahora con la visión de Lucas, en el capítulo 22, vean lo que hace el Señor Jesucristo. Con esto quiero que te vayas hoy. Con esto quiero que te vayas hoy. Lucas 22, versículo 60, por favor. Dice la palabra de Dios. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lo que quiero que te lleves esta mañana, hermano, es que te has dado cuenta que hemos negado a Jesús, que hemos negado a Jesús más veces de la que hubiéramos creído, mucho más veces de la que quisiéramos aceptar. Y Jesús lo sabe, hermano. Jesús sabe todas las veces que lo has negado, todas las veces que lo sigues haciendo y todas las veces que lo vas a poder hacer. Pero Él, hermano, dice aquí: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Y cómo creen que lo vio? ¿Con enojo? No, hermanos, lo miró con compasión. Fue la mirada redentora de nuestro Señor. Jesús estaba todavía cerca, que volvió a ver a Pedro y lo miró directamente en el momento justo. Nosotros, hermanos, cuando estemos en el ínter de la vida diaria, se nos va a presentar muchas veces el negar a Jesús. Pero llévate en tu mente, en tu corazón, que Jesús desde ese momento te está viendo a los ojos. Te está mirando, y no te está mirando con desprecio ni con enojo, sino con amor, con compasión, porque conoce tu debilidad. Si realmente lo amas, Él lo sabe, pero Él sabe que la carne es débil. ¿Y a quién creen que se lo dijo también? A Pedro. Y Pedro le dijo: ¿no pudiste velar conmigo una hora? A la verdad,
no en la tercera negación de Pedro para mirar a los ojos. Jesús sabe todo de nosotros, hermanos. Y esa mirada pudo haber significado un fracaso para Pedro, una derrota personal. Perdió una batalla, pero el compromiso de fidelidad que establecía en ese fracaso temporal, Pedro, hermanos, lo superó con creces. Saben que Pedro, hermanos, murió crucificado, pero él pidió específicamente que no lo crucificaran como a Cristo, sino que lo crucificaran de cabeza. Porque dice, yo no merezco morir ni siquiera como mi Señor, porque lo negué. Y eso, hermanos, esa mirada provocó una reacción inmediata en Pedro, porque cuando salió de ahí lloró amargadamente, con gemidos, con dolor hasta el alma. Hermano, si a ti el pecado, el negar a Jesús, no te genera una pena grande y profunda, un dolor hasta el llanto por haber ofendido a Cristo, hermano mío, entonces con toda tu vida estás negando a Jesús, no solamente de palabra, sino con toda tu vida. No rechaces a Jesús cuando te es presentado. Él conoce todo de ti. Él sabe todas las veces que lo rechazaste antes de entregarte a Jesús, y nunca te rechazó cuando por fin sí lo hiciste, sino que te recibió con los brazos abiertos, porque ese es Jesús. Ese es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Él fue a la cruz por amor, por ti y por mí. Él recibió tantos latigazos porque sabía todas las veces que lo ibas a negar. Recibió cada clavo en sus manos, en sus pies, porque sabía que era la única manera que, aunque lo negaras, Él iba a salvar tu vida. Pero tenemos que entender, hermanos, que nuestra vida debe de seguir adelante como Pedro. No importa si fracasaste, no importa si perdiste una batalla, no importa cuántas veces hayas negado a Jesús. La guerra continúa. Toma otro fusil y entra a la guerra. Jesús está ahí. Jesús está allí contigo. No lo rechaces. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor en Juan 15. Así que, hermano, hermana, no te detengas en la batalla que perdiste. No te detengas a lamentarte si retrocediste, si perdiste algo, si fracasaste en algo. Ya no te preocupes. Pedro nos enseña lo que se debe de hacer. Después de llorar, se puso las pilas y se puso a trabajar. Y fue siendo el mismo líder de los apóstoles hasta que murió. Ese puede ser tu destino también, hermano. Si fracasaste, si perdiste, si te equivocaste, si lo ofendiste, si hiciste algo que sabes que implica negar a Jesús, no te quedes ahí. Dice Pablo a los Filipenses, no mirando atrás, sino hacia adelante, porque el pasado quedó atrás. Y ahora seguimos adelante al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Las derrotas, hermanos, son necesarias en las vidas, en nuestras vidas, porque sin derrotas no aprendemos. Sin fracasos no tenemos éxito. Tenemos que tener siempre presente que aunque no lo queramos aceptar o no nos guste oírlo, los fracasos tienen que venir, el dolor tiene que venir para poder caminar. El punto es, en esta batalla, hermano, que perdiste, que estás perdiendo, ahí te vas a quedar. La guerra no se acaba, todavía falta. ¿Y sabes por qué debemos de seguir adelante? Porque tenemos una promesa. La guerra, hermanos, ya está ganada. La victoria está asegurada. Pero Satanás quiere que te detengas para que no llegues al final. Y de eso depende
no es familiar, no es conyugal, no es padres a hijos, es personal. Cada uno decide. Hay gente que te va a animar, que te va a levantar, que te va a decir, ven, conocen, pero la relación con Jesús es personal. Tú decides si quieres tener a Jesús como tu Señor y tu Salvador, o como tu juez el día que venga la victoria. Porque ese día va a haber un ganador y un perdedor. Con Jesucristo está garantizada la victoria. ¿Quieres estar en el lado de los ganadores o de los perdedores? Eso es decisión personal. Si hoy estás alejado de Jesús, o te estás alejando de Él, o te diste cuenta a través de lo que aprendimos hoy, que lo has estado negando más veces de lo que quisieras, y que has perdido muchas batallas, hermano, hoy es el día de la victoria. Si tú quieres, levántate, confiesa tu pecado, arrepiéntete, abandona el pecado antes que te destruya. La victoria te está esperando, pero eso solo lo decides tú. Cierren sus ojos, hermanos, cierren sus ojos.